agradezco la invitación que me hace nuevamente el PUEC a través de su director. Y pues a todos los que me escuchan el día de hoy, vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la territorialidad y la memoria histórica de los pueblos y barrios de Xochimilco. Es un tema que es muy amplio y que requiere incluso todavía de ser investigado más a fondo. Yo les voy a dar un panorama general de cómo, a partir de las diferentes investigaciones que se han realizado por los investigadores en diferentes momentos, cómo se podría concebir esta territorialidad que existe en la alcaldía de Xochimilco. Cómo es que surgen estos pueblos y estos barrios de Xochimilco. Pues vamos a dar inicio con la siguiente imagen. Aquí vemos un listado de lo que son los pueblos y los barrios del centro de Xochimilco. Actualmente, Xochimilco tiene 14 pueblos, 6 de ellos están ubicados en la zona cerril y de montaña, que son San Lucas Xochimanca, San Lorenzo Atemoaya, San Mateo Jalpa, Santa Cecilia Tepetlapa, San Andrés Aguayucan, San Francisco Tlanepantla. Y en lo que es la zona de transición, que está más bien vinculada con la zona chinampera, están los pueblos de Santa María Tepepan, Santa Cruz Xochitepec, Santiago Tepalcatlalpa, Santa María Nativitas, Santa Cruz Acalpisca, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxaltemalco y Santiago Tulyehualco. En cuanto a los barrios del centro de Xochimilco, pues tenemos 17 barrios, que son San Esteban, San Lorenzo, San Diego, La Guadalupita, La Santísima, San Francisco Caltongo, San Cristóbal, Belén, Santa Cruzita, El Rosario, Jaltocán, San Antonio, San Marcos, San Pedro, San Juan, La Asunción y Tlacuapa. Bueno, este es el panorama que existe hoy en día en Xochimilco. Sin embargo, vamos a ver que la conformación territorial era muy diferente hace ya varios siglos e incluso miles de años atrás. Y cómo se va a reconfigurar este territorio para saber lo que hoy en día son los antecedentes de estos pueblos y barrios. Siguiente. En esta imagen vemos la territorialidad de Xochimilco, en donde la actual alcaldía tiene un territorio que abarca pues tanto zona de montaña, zona cerril hacia el sur y hacia el norte, como se puede observar en la imagen, la zona chinampera, que es un área natural protegida donde hay humedales, y está toda esta zona chinampera que también lo que vemos actualmente es solamente la última parte constructiva de esas chinampas, pero estas en un origen también tuvieron una conformación diferente que ahorita vamos a ver cómo es que se fue dando. Siguiente. Xochimilco tiene 3 regiones o ecosistemas muy definidos y es la única alcaldía de la Ciudad de México que posee estos nichos ecológicos. Tiene zona de montaña, zona cerril y una zona lacustre en la cual fueron construidas las chinampas que hoy en día pues le han dado su nominación como Patrimonio Cultural de la Humanidad a partir de 1987. Y este paisaje que vemos pues es el territorio de Xochimilco, que viene a ser una construcción social con diferentes temporalidades. Siguiente. En cuanto a los
asentamientos humanos que hubo en Xochimilco en la época prehispánica, a partir de los estudios arqueológicos que se han realizado en toda la alcaldía de Xochimilco, pues se puede decir que Xochimilco tiene ocupación humana muy antigua. Desde el preclásico temprano formativo, que estamos hablando del 1500, incluso más atrás, hasta el año 1000 antes de Cristo, pasando por otros periodos, que es el preclásico medio, preclásico tardío, el clásico, el epiclásico, el posclásico temprano y el posclásico tardío, que corresponde al contacto con los españoles. Todos estos periodos están presentes a través de los hallazgos arqueológicos en todos estos 3 nichos ecológicos que les acabo de mencionar que existe en el territorio de la alcaldía. Siguiente. Bueno, es importante mencionar que si bien Xochimilco se restringe a lo que hoy en día es la alcaldía, y que son estos 14 pueblos y estos 17 barrios, pues Xochimilco en el siglo X, que corresponde al periodo del posclásico temprano, en realidad fue todo un gobierno muy fuerte el que existió en ese siglo. Los xochimilcas llegaron a extender su dominio hasta los límites de Morelos, límites con Puebla y el oriente del Estado de México. En muchas poblaciones de estos actuales estados hubo presencia xochimilca precisamente porque estuvo dominado o gobernado desde la cabecera del centro de Xochimilco. Incluso hay un pueblo, como se puede ver en la parte derecha inferior, se llama Tochimilco, y ahí hubo xochimilcas, es decir, la población actual de Tochimilco tiene descendencia de xochimilcas, y eso mismo sucede en muchos otros pueblos, como por ejemplo Atlatlauca, Tlayacapa, Totolapan, o incluso algunos pueblos de la zona de Chalco. Entonces, esto es muy interesante y lo ha trabajado mucho. Si ustedes tienen interés en consultar más información al respecto, hay un libro del historiador Tomás Jalpa, que es el que habla de estas presencias de grupos xochimilcos más allá del territorio de lo que hoy conforma la alcaldía. Siguiente. En este polígono que estamos viendo se muestra el registro de lo que son asentamientos prehispánicos registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto en la zona de montaña, en la zona cerril y en la zona lacustre. La mayor parte de los triangulitos rojos que ustedes están viendo se concentran en la parte de montaña y cerril, y hay muy pocos hacia el pico, digamos, hacia el lado norte, que corresponde a la zona chinampera, hay muy poquitos triangulitos. Esto ya no está vigente. Lo que pasa es que en el momento en que se elaboró, no tengo la fecha de este plano, pero actualmente pues se tiene que actualizar porque ya hay más sitios arqueológicos registrados en las 3 zonas ecológicas de Xochimilco, pero sobre todo en la zona chinampera. A partir del rescate ecológico que se dio en Xochimilco hacia 1990, entre los objetivos que se plantearon en ese proyecto estuvo el rescate arqueológico y el rescate histórico. En el rescate arqueológico se hicieron una serie de trabajos de excavación, tanto por el INAH como por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y fue de suma importancia estas excavaciones porque a partir de ellas nos damos cuenta de que
Xochimilco estuvo habitado por pequeños grupos en lo que hoy conocemos como zona chinampera, área natural protegida. Estas evidencias nos indican que hubo una agricultura temprana y son estas chinampas arqueológicas o fósiles que se encuentran registradas en el ejido de San Gregorio Atlapulco por los arqueólogos Guillermo Acosta y Emily McClure. Y fíjense, lo interesante es que ellos fecharon por radiocarbono estas chinampas y el fechamiento remite a una antigüedad de 4.225 a 3.975 años antes de nuestra era, o sea, sumamente antiguas. Y esto es, como les decía, es muy significativo porque nos está hablando de poblaciones que estaban ya viviendo en esta zona lacustre desde hace ya miles de años. Desafortunadamente, cuando se hace la construcción de lo que se conoce como el Distrito de Río, que se hizo también como parte de este programa de rescate ecológico, en el 95, desafortunadamente se perdió el 90% pues, de estos vestigios arqueológicos. La ventaja es que sí se registraron como debe de ser por parte de los arqueólogos de ambas instituciones. En la imagen que está del lado derecho podemos ver una poligonal en donde se ven marcadas este conjunto de chinampas arqueológicas o fósiles, así como la plataforma prehispánica en donde habitaron estas personas hace muchos miles de años. Siguiente. Estas son imágenes de otras chinampas fósiles que se encuentran en el pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco. Estas fueron registradas por el arqueólogo Raúl Ávila del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien incluso ya falleció, pero él también registra canales y chinampas, como ustedes pueden observar en estas fotografías. Y algo que desafortunadamente no hizo el arqueólogo fue hacer el fechamiento que sí hicieron los anteriores arqueólogos del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y por lo mismo pues no tenemos un fechamiento preciso de estas chinampas. Sin embargo, el arqueólogo Ávila le dio una datación aproximada de unos 1500 años de antigüedad. Pero estamos hablando de un contexto de presencia humana muy antigua. Siguiente. Esta es una reconstrucción hipotética de un asentamiento azteca en la zona chinampera. Es lo que el arqueólogo Raúl Ávila pues concibió como una posible forma de vida en la zona lacustre. Como ustedes pueden observar, están las unidades habitacionales que es justamente estas plataformas que encuentran los arqueólogos en donde hay evidencias de actividad humana, ¿no? Y alrededor de estas unidades habitacionales pues están estas chinampas que en ese entonces no eran como las que vemos hoy en día, eran chinampas más pequeñas y con otra orientación. Esta reconstrucción hipotética que nos dio el arqueólogo Ávila, pues nos lleva a ver también esa continuidad tanto en sistemas y materiales constructivos que por miles o siglos de años continuó vigente. ¿Por qué lo menciono? Porque esta imagen es de principios del siglo XX y es muy similar a la reconstrucción hipotética que nos hace el arquitecto Ávila. Entonces son unidades habitacionales y de cultivo que siguieron vigentes por mucho tiempo, y eso a mí me
me encanta, ¿no? Esa vigencia que hay en los asentamientos humanos y que hoy en día, pues todavía, digo ya en otro contexto, pero pues ahora las chinampas son más urbanas que agrícolas, pero no han perdido su función, que también no solo fueron agrícolas, sino también fueron habitacionales. Otro elemento que incluso sigue o siguió vigente hasta hace poco fueron estos llamados cincolotes o graneros, en donde se guardaba el maíz. En el lado izquierdo tenemos un testamento pictográfico que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, en donde se ve perfectamente como parte del tributo unos cincolotes. Están, digamos, entre la tercera y cuarta línea. Ahí está el cincolote, uno muy grande, que es exactamente igual a los que había en Xochimilco. A mí incluso me tocó ver algunos, ¿no? Cuando yo era pequeña. Y que todavía existen en algunas casas por ahí perdidos, estos cincolotes, donde se guardaba el maíz que era cultivado en las chinampas. Pero aquí volvemos a lo mismo, a esta continuidad en elementos tan antiguos como estos y que aunque ya casi no existen, pero siguieron vigentes hasta hace poco. Siguiente. Bueno, las chinampas, como les decía al principio, tuvieron un proceso histórico, evolucionaron con el tiempo, tienen diferentes etapas constructivas, como ya lo vimos a través de los trabajos arqueológicos que se han realizado, y estas, las últimas chinampas que fueron construidas en Xochimilco, datan aproximadamente de 1910. Estamos hablando que desde el formativo hasta 1910, imagínense cuántos miles de años, se construyeron chinampas. Pensemos que no solo en Xochimilco. Les decía que lo que vemos hoy en día como zona chinampera es el resultado de un proceso histórico y de evolución digamos, constructiva, porque las chinampas, como hemos visto a partir de los estudios arqueológicos, están presentes no solo en Xochimilco, sino en todos los demás lagos que conformaron la Cuenca de México. Estuvieron presentes desde el formativo hasta 1910. ¿Por qué 1910? Porque en ese año inicia la Revolución Mexicana y se suspenden muchísimas actividades en los pueblos pues de toda la Cuenca de México por esta revolución. Quedan deshabitados estos pueblos, la gente huye y se deja de construir chinampas. Además, hacia 1911, en Xochimilco se construye el acueducto que llevó el agua de los manantiales a la Ciudad de México y con eso colapsó la zona lacustre porque ya no, el lago ya no era alimentado con el agua de los manantiales. Y pues de ahí se viene generando una tremenda, pues, afectación a la zona lacustre que hoy en día vivimos, ¿no? O sea, mala calidad de agua, contaminación, etcétera, que todo el mundo creo que conoce la situación de Xochimilco, que es pues bastante preocupante. Pese, digo, a que sí se han hecho muchas, muchas actividades por parte de los gobiernos federal y local, pero creo que la problemática es tan grande que es muy difícil poderla controlar. Siguiente. Bueno, en el centro de Xochimilco también se han hecho excavaciones y estas arrojaron materiales también muy antiguos, en este caso del periodo clásico. En Xochimilco
hay presencia teotihuacana, lo que nos quiere decir que antes de los Xochimilcas había otros grupos humanos que habitaron en esta zona. Muchos de estos materiales culturales se encuentran en el Museo Arqueológico de Xochimilco y otros más, o la mayor parte, pues están en la Ceramoteca de la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina, porque son quienes han realizado la mayor parte de estos trabajos de excavación. Siguiente. La zona cerril y de montaña también es otro espacio de gran riqueza en cuanto a asentamientos humanos se refiere, porque pensemos que hace también muchísimos años atrás, esta zona estuvo habitada por pequeños grupos que estaban diseminados en todo este territorio. Tan es así que, bueno, en la siguiente imagen, por favor. En esta imagen, que es únicamente el pueblo de Santa Cruz Acalpisca, estamos viendo círculos rojos en donde ahí estoy indicando registros de materiales arqueológicos, es decir, donde hubo actividad humana. Y pensemos que nada más estoy aquí acotándolo a lo que es el pueblo de Santa Cruz Acalpisca. Imagínense todos los demás pueblos de Xochimilco que tienen también gran cantidad de evidencia de actividad humana. Otro estudio arqueológico que se hizo en la zona de montaña es la de la arqueóloga Teresa Cabrera, que ella identificó, como ustedes pueden ver en la imagen, una serie de sitios arqueológicos en esta zona que comprende Topilejo, San Francisco Tlanepantla, San Mateo Jalpa y Santiago Tepalcatlalpa, en donde se pueden observar esos puntitos negros que corresponden a los sitios arqueológicos que ella registró, y esto es solamente una pequeña área de todo el territorio de Xochimilco. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de asentamientos humanos, tanto en la zona lacustre, en la zona de montaña y en la zona cerril, que cohabitaban en pequeños grupos. Hay un sitio en particular que aún falta por investigar, que es el sitio de Piedra Larga, que se encuentra ubicado entre las alcaldías de Xochimilco y Milpalta. Es un sitio que tiene más de 4 kilómetros de extensión y pues es un lugar que realmente nos guarda una gran cantidad de información que tendrá que ser descubierta con los proyectos que la Dirección de Salvamento Arqueológico inicie en esta área, que incluso el arqueólogo Juan Carlos Campos Varela ya pues lo planteó ahora que estuvo hace unos años en el sitio de Cuailama, que está vinculado con el sitio de Piedra Larga, donde se pretende ya hacer un estudio sistemático del área. Es un sitio, como se ve en la imagen del lado izquierdo, que se encuentra en una parte de loma, y que es un lugar donde hay muchas terrazas que alternan, como se puede ver en la imagen del lado derecho, se alternan unidades habitacionales, y después viene un espacio donde se cultivaba. El patrón de asentamiento es repetitivo, es decir, unidades habitacionales, campos de cultivo, nuevamente unidades habitacionales, campo de cultivo, y ya esto se replica a lo largo de estos casi 4 kilómetros que hay en el sitio. Estamos hablando de un lugar muy habitado, y que incluso el arqueólogo Juan Carlos Campos Varela menciona que fue un lugar en donde habitaron mexicas en el posclásico tardío. ¿Por qué ahí? Porque fue un punto de control de los productos que llegaban de otras regiones, y que tenían que pasar por el control mexica para después ser enviados por canoa a México Tenochtitlan.
es un sitio que aún como les decía, falta por investigar, pero nos va a sorprender cuando se hagan estas investigaciones. Y además, aquí esta ciudad tiene se puede observar una planificación sorprendente urbana, porque en la foto del lado derecho estamos viendo, no se ve muy claramente, pero el remate visual que se ve al fondo es el volcán del Teutli. Es un volcán que fue en época prehispánica un lugar sagrado donde se llevaban a cabo rituales, incluso hasta el siglo XVIII, en donde se llevaba a cabo el palo volador, el ritual que se parece a lo que son los voladores de Pampantla hoy en día, y que estaban relacionados con estas peticiones de lluvia, relacionados con la fertilidad de la tierra. Entonces, también pensemos en esos conocimientos que tenían estos habitantes del territorio donde ellos habitaban. Siguiente. Estos sitios arqueológicos también están vinculados a muchos elementos como son los petrograbados. En el lado izquierdo tenemos un petrograbado que está replicando a un cerro que se llama el Limbo, que está al fondo. Es exactamente igual. Ustedes aquí lo pueden observar. Al fondo está el Limbo, que también tenía terrazas. Ahora ya la mayor parte han sido destruidas. Estas terrazas eran prehispánicas y continuaron vigentes todavía hasta el siglo XX. Eran de uso agrícola, la mayoría de ellas. Y vean cómo a través de estos petrograbados podemos ver estas réplicas de la importancia que tuvieron las terrazas en la zona cerril principalmente. También hay en la zona de montaña, pero donde se notan más es en la zona cerril. Y esto también nos está hablando del culto que hubo a los cerros en esas épocas, ¿no? Que era el lugar donde habitaban los dioses, pues por eso se hacían muchos rituales y porque además ahí eran zonas de captación de lluvia tan importantes para los cultivos. Siguiente. Aquí vemos una fotografía de 1960, fíjense, todavía no estaba tan afectadas estas zonas de terrazas, es una foto muy linda, en donde todavía se ven en perfectas condiciones estas terrazas que había en Xochimilco, no solo en Xochimilco, en Milpalta también hay cantidad de terrazas en las laderas de los cerros, ¿no? Y desafortunadamente con la presión urbana que tenemos hoy en día, pues estas terrazas están siendo destruidas. Siguiente. Como ven en esta foto, las terrazas ahora son asentamientos irregulares, que ahí se establecen. Y aparte de eso, fíjense que cuando yo tomé esta fotografía, la gente es muy agresiva. Inmediatamente salió una mujer diciéndome que qué quería, pero con ganas casi de golpearme, ¿no? Y bueno, pues ya se vuelven lugares peligrosos y la población que no es de Xochimilco en la mayoría de los casos, que llega de diferentes estados a vivir ahora en nuestra alcaldía, pues están desarraigados totalmente a lo que son nuestras raíces históricas y hay una tremenda destrucción de vestigios arqueológicos en esta zona. A partir de los estudios que han realizado los arqueólogos como María Teresa Castillo, José Carlos Campos Varela y David Arreola, así como el historiador Tomás Jalpa, puedo inferir que los Xochimilcas del posclásico tardío fue un grupo conformado por varias etnias. Esto es bien interesante. Entre ellos Xochimilcas, tepanecas, culhuas, otomíes, chalcas, tlahuicas y mexicas. Es decir, creo que muchos pensamos cuando escuchamos la palabra Xochimilcas como un grupo étnico homogéneo,
pero en realidad, a partir de los estudios que han hecho otros investigadores, se puede inferir que la población xochimilca era muy diversa. Y tan es así que yo creo que esto es lo que explica el por qué hoy en día existen similitudes y diferencias entre los pueblos y barrios de Xochimilco. Quienes somos originarios de Xochimilco sabemos muy bien que, por ejemplo, los de San Gregorio, que nosotros les decimos los chicuarotes, bueno, pues tienen sus particularidades, ¿no? Y son diferentes, son xochimilcas, pero son diferentes. ¿Esto por qué? Porque sus antecedentes de filiaciones étnicas seguramente eran diferentes a las que existen en otros pueblos de Xochimilco. Lo mismo sucede entre los habitantes de los barrios de Xochimilco. Entre barrios hay diferencias en cuanto a la forma de verse como barrio, en la manera de expresar sus tradiciones, porque en la medida de que cada quien, si bien comparten festividades, cada barrio lo hace de una manera muy particular que lo identifica como propio de su barrio. Y esto también tiene mucho que ver con estos antecedentes que existen de estos grupos que vivieron aquí en Xochimilco y que pues se mezclaron con los xochimilcas y terminó siendo una pluralidad étnica que a la fecha pues sigue estando presente. Siguiente. Los pueblos y barrios que ahora vamos a pasar a la época novohispana. ¿Qué pasa en el periodo novohispano? Bueno, ya vimos cómo estaba esta territorialidad en el periodo prehispánico, grupos pequeños, pero, pero que había una gran cantidad de asentamientos en estos tres ecosistemas que tiene Xochimilco. Ahora, en la época colonial siguiente, con la conquista de los españoles de México Tenochtitlan, pues ellos al llegar lo que hacen es iniciar una serie de cambios, ¿no? A partir de la conquista. Entre esos cambios estuvo la conquista espiritual siguiente. Cuando llegan los españoles a Xochimilco, ellos pensaban que Xochimilco tenía un solo gobernante, era el criterio que ellos traían. Sin embargo, se dan cuenta que no, que Xochimilco estaba gobernado por tres tlatoques. Estos tlatoques tenían a su cargo el gobierno de una parcialidad, en realidad eran tres, que eran la parcialidad o tlatocayo de Tepetenchi, el de Tecpan y el de Olac. Entonces, estos tres señores, pues son los que gobernaron Xochimilco en el momento del contacto. Siguiente. En esta imagen del Códice Coscatzin, que es de 1572, se puede observar la representación de estos tres señores que les acabo de comentar. Ellos, todos los tres, estaban emparentados con Moctezuma II o Xocoyotzin, que aparece representado en el lado superior izquierdo. Y esas líneas que vemos muy tenues indican esa relación genealógica que había de estos tres señores con Moctezuma. Por lo tanto, eran estos gobernantes que estaban en el siglo XVI en Xochimilco, tenían ascendencia mexica, los tres. Y entre ellos, como se puede ver también en este códice, emparentaron porque el señor de Olac, la hija del señor de Olac, se casa con el señor de Tepetenchi y tuvieron hijos. Y esta familia Cerón
es la que va a tener mucha importancia en el siglo XVI porque son los principales benefactores de la construcción del templo de San Bernardino de Siena. Es bien interesante este códice porque aparece representado también varios elementos. Por ejemplo, abajo de lo que es el señor Moctezuma, están estas orlas que es la representación de la zona cerril que acabamos de ver, en donde hubo muchos asentamientos. Después aparecen las capillas, las ermitas, porque antes de los templos que conocemos de estos pueblos de Xochimilco, sus antecedentes fueron como construcción estas pequeñas ermitas que aparecen representadas en este códice. Después vemos caminos de tierra que son representados con esos piecitos que aparecen ahí y que nos indican los caminos que existían en la zona de transición entre la zona chinampera y la zona cerril, que incluso seguimos usando. Son las avenidas que hoy en día usamos para pasar por todos los pueblos de chinamperos. Ahora, más abajo está representada la zona chinampera y hay un camino, un canal, un camino de agua que lleva hacia el lado izquierdo a un manantial que seguramente es el manantial de Acuexcómatl, que fue el manantial más grande que tuvo Xochimilco. Bueno, podemos decir más cosas, pero en realidad me interesaba mostrar aquí la representación de estos tres señores que gobernaron Xochimilco, su filiación mexica y aparte, pues las primeras representaciones de estas ermitas que fueron las visitas de los franciscanos a estos pueblos. Siguiente. Cuando llegan los franciscanos a Xochimilco, esto, bueno, generó dos acciones, que son las congregaciones de indios y el bautizo. Los indios principales, es decir, los señores caciques, estos tlatoques, son bautizados y cambian su nombre náhuatl por uno castellanizado. Y por otro lado, estas congregaciones van a ser fundamentales para la conformación de los pueblos que tenemos hoy en día en Xochimilco. Hubo dos congregaciones, la primera en 1550 y la segunda en 1580-1610. Siguiente. Cuando comienza a reestructurarse el territorio de Xochimilco a partir de la conquista española, pues mucho de lo que fue el territorio prehispánico es retomado también por los españoles. En este sentido, tenemos el escudo de armas de Xochimilco, que es cuando se le da el título de ciudad a Xochimilco. Esto es en 1559. Y no es casual que en el escudo de armas aparezca en el centro la representación de un cerro. Este cerro es la representación del Altépetl de Xochimilco. ¿Qué es el Altépetl? El Altépetl es el cerro sagrado. Es la representación simbólica de la tierra y el agua. Lo que les decía de esos petrograbados que nos hablan de este culto e importancia de los cerros. Y Xochimilco tiene su cerro sagrado, que es el cerro Xochitepec, que es donde está uno de los pueblos originarios, que es el pueblo de Santa Cruz Xochitepec. Aquí lo vemos en esta imagen del lado derecho, en donde es un cerro del que podía yo hablar más cosas, pero el tiempo no nos los va a permitir. Pero abajo se encuentra el pueblo de Xochitepec. Tan es importante ese cerro que en las tradiciones de Xochimilco, una de las más importantes es el Día de la Santa Cruz.
hay varios pueblos en donde se suben cruces a la cima de los cerros, pero la más grande de las cruces que es subida a la cima de los cerros es precisamente la de Santa Cruz Xochitepec. Es una cruz enorme que pesa casi 900 kilos y que toda la población acude a esta tradición tan arraigada en los pueblos, porque en ella nos está hablando precisamente del Altépec. Inconscientemente la gente la gente desconoce sus orígenes, no sabe, lo relaciona con el culto a la cruz, con la religión católica, o por devoción, o porque es algo que heredaron de los abuelos, de los padres, pero los orígenes son los que acabo de mencionar, porque esta cruz es subida, que es la más grande que se sube de Xochimilco, es subida a la punta del cerro del Xochitepec. Bueno, pues el Altepec ya como gobierno se estableció en lo que fue el islote de Xochimilco. Es hoy en día el centro. Es decir, nosotros, así como México Tenochtitlan se fundó en un islote, pues el centro de Xochimilco se encuentra, se estableció en el postclásico en un islote. Bueno, desde antes, por las evidencias teotihuacanas, ya había asentamientos en el islote y hubo una continuidad habitacional en el lugar. A partir de ese islote se hace todo este tejido de chinampas y canales que forman una unidad con la zona cerril que tenemos del lado derecho. ¿Por qué una unidad? Porque en ambas formaron una magnífica mancuerna agrícola, porque en la zona cerril están todas estas terrazas agrícolas que se sumaron a la producción chinampera y que eso permitió abastecer de alimento que era transportado por estos canales o caminos de agua a la Ciudad de México Tenochtitlan. Y que en el periodo colonial continuaron abasteciendo a la Ciudad de México y todavía hoy en día, a pesar de que la producción chinampera ya no es como lo fue hace algunos, pues digamos todavía hasta principios del siglo XX, había muy buena producción en las chinampas, pero aún así Xochimilco sigue abasteciendo de legumbres a los habitantes pues de toda la Ciudad de México, ¿no? Entonces veamos esa importancia que tiene. Siguiente. Esta es una imagen que hicimos en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de un proyecto que fue un levantamiento arquitectónico del Templo de San Bernardino de Siena con la tecnología escáner láser. Este trabajo ha servido porque nos permitió tener datos ya muy precisos de cada elemento arquitectónico. Y fíjense, esto se hizo en el 2014 y quién iba a decir que en el 17 con el sismo, pues se iba a requerir esta información, porque con estos levantamientos, entre sus ventajas, es que permite tener el dato exacto para los proyectos de restauración que se están haciendo en estos lugares. Bueno, este templo forma parte del conjunto conventual franciscano del siglo XVI. Es un magnífico ejemplo de arquitectura religiosa. Está catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como monumento histórico y forma parte, digamos, de esta cartografía religiosa que se da en el periodo novohispano. Los mapas que hay del periodo colonial o novohispano, pues nos ayudan mucho como para ver cuál era el contexto de esta reconfiguración territorial, en donde, como les señalé hace rato, tuvo mucho que ver en
la creación de estos templos, de estas poblaciones que estaban dispersas, se congregan en lugares específicos que determinan los franciscanos para construir ahí los templos o las ermitas, y que también van a ser los puntos fundacionales para la población. Y esos mismos lugares son los que hoy en día existen en Xochimilco y en muchos otros lugares, ¿no?, de México. Otro elemento importante son estos títulos primordiales que nos hablan de la fundación de estos pueblos. Estos títulos nos hablan de cuáles eran sus límites, cuáles fueron los antecedentes de estas poblaciones. Tal vez no sean del todo ciertas, pero nos dan una idea de cómo se fundaron. Digo que no son del todo confiables porque muchos de estos títulos pensemos que están hechos en función de ciertos objetivos de la población, ¿no? Entonces los acomodan la información para justificar que ellos eran los propietarios de esos territorios desde tiempos ancestrales, pero pues realmente, ¿quién sabe? Pero nos ayudan mucho a tener una idea de cómo era este contexto. ¿Y a qué nos lleva esta reconfiguración? Bueno, pues a una nueva traza urbana en donde predomina el templo, como se pueden ver en estos mapas. Aquí en la parte inferior izquierda tenemos la representación muy así europea del templo de San Bernardino de Siena y su convento. Aquí está Xochimilco, ahí dice en la glosa, y vemos la representación de los conjuntos de chinampas que están en líneas negras, verticales y horizontales, los caminos de agua o canales y las representaciones de los manantiales, ¿no? También se ve aquí el albarradón de el pueblo de Cuitláhuac, hoy en día Tláhuac, y la representación de estas poblaciones que estaban cerca de la cabecera de Tláhuac, así como también está representado la Sierra de Santa Catarina. Bueno, siguiente. Este plano nos da una idea de esta reconfiguración. Cómo quedó Xochimilco después de digamos, de las congregaciones que hacen los franciscanos, y es así como tenemos el islote de Xochimilco, en donde están los barrios, los barrios del centro, y en lo que es esta zona de transición entre la zona cerril y el lago, pues tenemos los pueblos que conocemos hoy en día, desde Tepepan, pasando por todos estos pueblos que son Santa Cruz Acalpisca, San Gregorio, San Luis, hasta Tullehualco, ¿no? Siguiente. Y los pueblos de la montaña que están más hacia el sur. Además, esto tampoco es casual porque en esos lugares donde se fundan estas poblaciones ya congregadas por los religiosos, pues están todos ubicados en donde fue un corredor de ojos de agua o manantiales. ¿Esto qué quiere decir? Que estos asentamientos se hicieron por la cercanía que había para el abastecimiento de agua potable. Tan es así que precisamente ese mismo trazo es el que tiene o tuvo el acueducto de Xochimilco, que se construyó en la época de Porfirio Díaz y que se llevó el agua de los manantiales hacia la Ciudad de México. Siguiente. Esta es la cartografía religiosa que nos habla de todas estas fundaciones franciscanas en la zona de Xochimilco. Y vean, o sea, los nombres pues se nos hacen muy familiares porque prácticamente todos existen hoy en día y que corresponden a los pueblos que ahora, bueno, se llaman originarios de Xochimilco. Siguiente.
En este plano de 1847, pues sigue exactamente el mismo esquema. Ahí se ve la laguna de Xochimilco y abajo pues aparece el centro y todas estas poblaciones que les he mencionado, que sí, ya no se modificaron. Siguiente. En cuanto a los pueblos, en el siglo XX, vean estas imágenes, por ejemplo, que nos dan una idea de cómo eran todavía hasta principios del siglo XX, pues eran poblaciones pequeñas. Este es el caso, por ejemplo, de Santiago Tepalcatlalpa, en donde aún conservaba el camposanto. Actualmente ya no está, porque recuerden que con las leyes de reforma, pues se tienen que reubicar, se hacen panteones civiles y se reubican todas estas, bueno, no se reubican, más bien quitan las tumbas y ya no se permite enterrar a las personas ahí. Pero en esta imagen podemos ver todavía poblaciones pequeñas. Vean la zona cerril que está al fondo, pues prácticamente deshabitada, ¿no? Siguiente. Este es el pueblo de Santa Cruz Calpisca. Fíjense, todavía entre 1960 y 1970, vean que era un pueblo pequeño, que conservaba más o menos las dimensiones que tuvo pues, por mucho tiempo y que no había sido todavía tan alterado por la densidad urbana que hoy en día conocemos, que ya incluso los límites entre pueblos se ha perdido porque están todos conurbados. Siguiente. Este es el pueblo de Santiago Tulyehualco, que todavía no estaba tan extendido. Y ahí al fondo se ve la Sierra de Santa Catarina y la cúpula del templo. Tiene dos templos, Santiago Tulyehualco, el que es antiguo, el que es monumento histórico, y en donde se sobresale la gran, bueno, esta torre, esta cúpula, en donde más bien es una construcción más moderna, y que de hecho pues realmente no le calcularon bien porque está afectando al monumento histórico del antiguo templo de Tulyehualco y pues pues sí, prácticamente sí la regaron, ¿no? En ese sentido porque no le dieron prioridad a lo que fue su monumento histórico. Siguiente. Este es el templo de Santa Cruz Xochitepec, es otro de los pueblos de Xochimilco y como podemos observar en la fotografía, también conservó por mucho tiempo su camposanto e incluso todavía, si ustedes van al pueblo, verán que hay algunas tumbas y la gente aún acude en Día de Muertos a dejar ahí sus flores. Siguiente. Son de los pocos pueblos que aún tienen algunas tumbas en el atrio. Este es el templo del pueblo de Santa María Nativitas. Vean cómo ni siquiera tenían barras como hoy las vemos en la mayoría de los templos de los pueblos, ¿no? Eran más bien barras hechas de piedra, no muy altas, y bueno, pues todo se va modificando con el tiempo. Siguiente. Este es el pueblo de San Francisco, en la zona de montaña. Y del lado izquierdo tenemos un plano donde se explican todos estos parajes y límites del territorio que tenía este pueblo de San Francisco Tlalnepantla, que también hay que mencionar que por su ubicación tiene mucha relación con los pueblos de Morelos. Entonces, bueno, eso también es algo muy, muy característico de los pueblos de montaña, esta relación que tienen más con Morelos que con el mismo centro de Xochimilco. Y bueno, aquí hay una fotografía en la parte inferior derecha de una mojonera como las tantas mojoneras que se hicieron en el siglo XX, que sirvieron para marcar los límites de los pueblos.
hay mucha gente que las ve y no sabe qué son. Afortunadamente hay todavía bastantes en Xochimilco y creo que habría que hacer el registro de ellas para que no se pierdan. Siguiente. En el centro de Xochimilco pues tenemos a los barrios. Estas imágenes nos muestran cómo en el centro predominaban las casas con materiales más sólidos como la piedra, ¿sí? Sus sistemas constructivos eran más robustos, a diferencia de las construcciones de las unidades habitacionales que había en los barrios que estaban un poco más alejados del centro de Xochimilco, como se muestra en la imagen derecha. Es una, pues es una cerca hecha con rastrojo, ¿no? Que son, es el maíz seco, que era lo que predominaba más hacia las afueras del centro. Y ya una mujer xochimilca, pues como se veía todavía hacia principios del siglo XX. Siguiente. Este es el barrio de San Juan. Es una fotografía donde nos muestra el tipo de arquitectura civil que existía en las partes centrales de los barrios. Y además aquí hay un elemento que es muy también representativo de ese barrio, que es el sabino. Es un ahuehuete muy añejo y que este sabino está ahí junto al sabino. De hecho, existió un manantial. Actualmente ya no existe, y hay leyendas relacionadas también a estos elementos, como por ejemplo está la Mictlantzíhuatl, que es como la Llorona, es una versión de la Llorona, nada más que ella portaba huipil y tenía trenzas, y se dice que en las noches salía de la sombra del ahuehuete, la Mictlantzíhuatl, caminaba hacia una fuente que había ahí muy cerca, en la plaza del barrio de San Juan, y esperaba que llegara algún hombre joven, pues ya pasado en copas, para coquetearle y llevárselo por los numerosos callejones que hay en los barrios, para pues llevárselo y ya no regresaba, ¿no? Entonces, estas son leyendas que también están muy presentes en toda la zona de pueblos y barrios de Xochimilco. Siguiente. Esta es la capilla del barrio de San Pedro, y aquí pues me sorprende mucho ver cómo estaba prácticamente despoblado Xochimilco, ¿no? En el lado izquierdo se ve la zona cerril, y todos los campos de milpa que estaba, pues no había casas prácticamente, eran barrios con poca gente. Y en el lado derecho tenemos la capilla del barrio de la Asunción, con su fuente donde la gente se abastecía de agua. Siguiente. Esta fotografía fue tomada desde la cubierta del templo de San Bernardino de Siena, y vemos hacia el fondo el volcán Teutli. Vemos los ahuejotes que predominaban en el paisaje de Xochimilco, y pues están ahí todo el caserío de los barrios de Xochimilco. Ya muchas de estas casas prácticamente no existen, solo unas cuantas que todavía podemos ver en el centro, y algunas están catalogadas como monumentos históricos, como arquitectura civil. Siguiente. Esta es otra vista también de la cubierta de del templo de San Bernardino de Siena. Esta vista es hacia el norte, y vemos al fondo, así como un poco fantasmagóricamente, asoma el Cerro de la Estrella y toda la zona chinampera, así como el caserío de los barrios que están hacia la parte norte de San Bernardino. Y hacia aquí a la izquierda se observa el acceso o la arcada norte del atrio, y se ve una pequeña calle de tierra. Siguiente, que es la calle actualmente de Clavel.
vean cómo se va modificando con el tiempo esta configuración urbana, porque pues llegan nuevos materiales constructivos, los terrenos empiezan a ser más chicos porque empiezan a poblarse más con las familias, entonces se va perdiendo ese esquema, ¿no?, urbano, y cambia por uno de más densidad. Siguiente. Este cambio en la fisonomía urbana, pues a qué nos llevó, a que se destruyeron muchísimas casas antiguas del centro de Xochimilco. Aquí en esta fotografía del lado izquierdo podemos ver cómo tiraron la piedra para meter ladrillos, y aquí en la fotografía del lado derecho pues ya empieza el cemento a hacer de las suyas, y nos va cambiando todo este paisaje tan tradicional, ¿no?, de arquitectónico por otros que a mí en lo personal pues no me gustan para nada. Y estamos hablando de fotografías de 1970. Siguiente. Esta imagen nos habla de esa densidad que hoy en día vivimos en Xochimilco, que nos lleva a no solo a una densidad urbana, sino a una vida más complicada, ¿no? Por todo lo que genera esta pues, cantidad de gente que habitamos y que vivimos eh, en estos lugares en donde ahora pues las problemáticas se reflejan a través de problemas de inseguridad, de problemas de servicios, de contaminación, etcétera, pérdida de patrimonio arquitectónico, etcétera. Siguiente. Y pues la presión urbana está sobre el área natural protegida de la zona Chinampera, como se puede observar en esta imagen, que sí es preocupante porque cada día pues aparece una, dos, tres casitas en la zona Chinampera. Siguiente. Bueno, pues quiero señalarles que para mí Xochimilco son muchos Xochimilcos, precisamente por esta diversidad étnica de la cual ya les mencioné, y por ello los pueblos y barrios pues le dan su propia identidad a sus tradiciones y costumbres. Hay sobre este tema cantidad de información que han generado los investigadores y los que han hecho tesis también sobre Xochimilco. Hay creo que bastantes trabajos que se pueden consultar para cada pueblo y barrios. Sin embargo, todavía falta mucho que decir al respecto, ¿no? Pero sí, nada más de una manera general mencionar que estos ciclos rituales, aunque son los mismos para los habitantes de Xochimilco, como lo es la fiesta de la Virgen de Jaltocán, tan importante para pueblos y barrios, cada pueblo y barrio le da su propia identidad a su ciclo ritual. No es lo mismo la mayordomía de la Virgen de Jaltocán en el pueblo de Santa Cruz Acalpisca que la mayordomía de 4 barrios en el centro de Xochimilco a la misma Virgen. Son ciclos que parecieran iguales, pero en realidad son diferentes. Imagínense, en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz Acalpisca, pues me sorprendí cuando me di cuenta, ya haciendo la investigación, de que el ritual a la Virgen de Jaltocán, pues prácticamente se hace a lo largo de todo el año. En diferentes fechas hay celebraciones relacionadas con la mayordomía a la Virgen. O sea, es un ciclo totalmente anual. Eso me sorprendió muchísimo y por lo mismo hay varias manifestaciones pues, de religiosidad popular en torno al ritual. Y en el caso, por ejemplo, de los barrios de Xochimilco, si bien tienen una fecha específica para acudir al santuario con sus réplicas de la Virgen,
Cada barrio, en este caso son 4, le imprime su sello específico de culto. Y no es lo mismo la veneración o la mayordomía que le hacen a la Virgen de Jaltocán los de 4 barrios, a la que le pueden hacer los habitantes del barrio de la Asunción o los habitantes del barrio de San Juan. Todos los barrios hacen su culto de una manera distinta y eso les da también su identidad como barrio. Siguiente. Otro ejemplo de religiosidad popular que a mí me parece muy importante es el del Niñopa. Se pueden hablar diferentes aspectos de esta imagen milagrosa para los xochimilcas, pero en el caso particular de lo que yo quiero tratar, tiene que ver con el territorio. El Niñopa es una imagen que permite reafirmar el territorio ancestral de Xochimilco. ¿Por qué? Porque a través de sus procesiones, que los de Xochimilco sabemos cómo son, pues, festivas, alegres, emotivas, a través de estas procesiones que se hacen en las calles y antes se hacían incluso en los canales, ahora ya está prohibido, pero se reafirmaba tanto el territorio, el de tierra firme como el territorio lacustre. Y tan es así que sigue vigente que los mayordomos que tienen al Niñopa por un año en su casa, todos los mayordomos tienen que vivir en el centro de Xochimilco. Y recuerden que el centro de Xochimilco fue el Altépetl de Xochimilco. Es en donde está el islote digamos, del centro ceremonial Xochimilca del posclásico tardío. Y por lo tanto, el Niñopa nos está reafirmando ese territorio que fue tan importante en época prehispánica, ¿sí? Entonces también a través de la religiosidad popular podemos estar hablando de territorialidad. Siguiente. Y pues ya con esto yo finalizo mi charla mencionando que pues hemos visto que Xochimilco es más que Chinampas. Les agradezco mucho pues el interés que han tenido por estar aquí y yo espero que haya sido pues que les sirva esta charla para entender un poco más estos aspectos de territorialidad que se vinculan a muchos otros aspectos de la cultura xochimilca. Gracias.